La llamaban la Gran Selección, una gran tradición medieval donde los lobos más poderosos del reino se reunían para asegurar sus linajes. Pero en el gran salón del fuerte de Ironwood no era más que un despiadado mercado de carne. Todas las damas de alta cuna presentes se lanzaban al hijo menor del alfa, un guerrero tallado en músculo y arrogancia. Mientras tanto, el hijo mayor del alfa, el legítimo heredero, confinado a una silla de ruedas de hierro oxidado con piernas inútiles, era tratado como un fantasma. Pasaban por encima de él, se burlaban en susurros y lo ignoraban por completo, hasta que una humilde Omega hizo lo absolutamente impensable, y al hacerlo, alteró el destino de toda la especie de los lobos. Corría el año 1142 en el reino de Oak Haven. Era una época en la que el mundo todavía se regía por la espada, los duros inviernos y las leyes primarias de las manadas de hombres lobo. El fuerte de Ironwood, una imponente fortaleza de piedra negra y madera, se asentaba sobre los escarpados acantilados de los territorios del norte. Dentro de su gran salón, 1000 velas de cera de abeja parpadeaban en candelabros de hierro. Proyectaban largas sombras danzantes sobre las pieles de osos y ciervos que adornaban las paredes. El Alfa Gedeón, el envejecido pero temible gobernante de la manada de Ironwood, se sentaba en un trono forjado con el acero recuperado de enemigos caídos. Su cabello era plateado, sus ojos de un penetrante color ámbar, y su paciencia se había agotado por completo. Su manada necesitaba una luna, y su linaje necesitaba un heredero. Para lograrlo, había convocado la gran selección. Carruajes con los escudos de las casas nobles más prominentes habían estado llegando durante días. Estaba Lady Beatrice de la casa Caldwell, una beta despiadada con reputación de desollar a sus enemigos. Estaba Lady Serafina del linaje Sterling, una hembra alfa vestida de seda carmesí, cuya belleza solo era igualada por su letal astucia política. Y había una docena más, todas adornadas con oro y joyas, todas compitiendo por el máximo asiento de poder. Pero la dinámica de poder en el fuerte de Ironwood estaba violentamente fracturada. El Alfa Gedeón tenía 2 hijos. El menor era Kalin. A sus 22 años, Kalin era un hombre colosal, su espíritu de lobo era volátil e inmensamente poderoso. Se pavoneaba por el gran salón con una túnica de un intenso azul medianoche, con el pecho inflado, absorbiendo las miradas de adoración de las candidatas a luna. Era la viva imagen de un futuro rey alfa. Luego estaba Silas. Silas tenía 26 años. Era el primogénito y el heredero legítimo según las antiguas leyes. Pero en la despiadada jerarquía de los lobos, la ley de la sangre a menudo era superada por la ley de la fuerza. Hace 4 años, durante una escaramuza fronteriza con un clan renegado, Silas fue conducido a una brutal emboscada. Había sobrevivido, pero a un costo terrible. Su columna vertebral había sido aplastada, dejando sus piernas completamente paralizadas. Su espíritu de lobo, traumatizado y separado de su recipiente físico, se había vuelto completamente inactivo. Silas fue llevado al gran salón en su silla de ruedas por un guardia de rostro sombrío. Su silla de ruedas era un pesado y chirriante artilugio medieval de hierro, roble y correas de cuero. Silas se sentaba en ella con una dignidad rígida, su rostro una máscara pálida y afilada de estoicismo. Su cabello oscuro caía sobre sus rasgos llamativos, aunque hundidos. Vestía un simple cuero negro, desprovisto de los opulentos bordados que llevaba Kalin. Cuando Silas fue colocado cerca de la mesa principal, la reacción de las damas de alta cuna fue inmediata y visceral. Lady Beatrice retrocedió visiblemente, arrugando la nariz como si hubiera olido carne podrida. Rápidamente le dio la espalda, susurrando algo al oído de Callan, que hizo que el hermano menor echara la cabeza hacia atrás en una carcajada estruendosa. Lady Serafina pasó junto a Silas sin siquiera mirarlo. Sus pesadas faldas de seda rozaron las ruedas oxidadas de su silla, como si él no fuera más que un mueble desechado. El resto de la corte hizo lo mismo. Formaron un círculo cerrado y brillante alrededor de Kalin, excluyendo por completo a Silas de la conversación, del calor del hogar y de la propia selección. En una sociedad basada en la fuerza depredadora, un lobo lisiado era peor que un muerto. Era una vergüenza.
Silas agarró los reposabrazos de su silla, sus nudillos se pusieron blancos, su mandíbula tan apretada que parecía a punto de romperse. Estaba atrapado en un cuerpo que no le obedecía, rodeado de una manada que deseaba que hubiera muerto en el barro hacía 4 años. Y observándolo todo desde las sombras de los pilares de piedra, estaba Clara Ara. Clara Ara era una omega. En la jerarquía medieval de la manada, los omegas eran lo más bajo de lo bajo. Sirvientes, sacos de boxeo, la fuerza de trabajo invisible que mantenía la fortaleza en funcionamiento. Llevaba un tosco vestido de lino sin teñir, sus manos callosas de fregar suelos de piedra y acarrear leña. Sin embargo, bajo el hollín y la sumisión, Clara Ara poseía una inteligencia tranquila y observadora. No tenía sangre noble, ni dote, ni derecho siquiera a mirar a los hijos del Alfa a los ojos. Pero Clara Ara lo veía todo. Vio la crueldad de las candidatas a Luna. Vio el brillo engreído y depredador en los ojos de Cullen. Y lo más importante, vio la tormenta silenciosa y agonizante que se desataba tras los ojos ambarinos de Silas. El festín comenzó con el rugido caótico típico de un banquete medieval de hombres lobo. Jabalíes enteros asados eran llevados en bandejas de plata. Jarras de hidromiel fuerte se golpeaban contra las pesadas mesas de roble, y los fuegos rugían violentamente en los hogares. Clara Ara se movía por el salón como un fantasma, llevando una pesada jarra de plata con vino, manteniendo la cabeza gacha para evitar los temperamentos volátiles de los alfas visitantes. En la mesa principal, la humillación de Silas continuaba. El alfa Gedeón, disgustado por la presencia de su hijo mayor, había colocado a Silas en el extremo más alejado de la mesa, completamente separado de las candidatas a Luna. Cullen se sentaba en el centro, flanqueado por Lady Serafina y Lady Beatriz, dándoles uvas y riendo a carcajadas. «Díganos, Lord Cullen», ronroneó Lady Beatriz en voz alta, asegurándose de que su voz se oyera por encima del estruendo del salón. «Cuando asuma el título de Alfa, ¿expandirá las fronteras occidentales? Necesitamos un líder fuerte para hacer retroceder a los renegados, alguien que de verdad pueda cabalgar hacia la batalla». El insulto estaba claramente dirigido al otro extremo de la mesa. Un silencio cruel se extendió por la madera. Silas alcanzó su pesada copa de hierro con agua, pero un espasmo muscular repentino y violento, un cruel efecto secundario de su daño nervioso, le recorrió el brazo. Su mano se sacudió violentamente. La copa se le resbaló de los dedos, chocando contra la mesa de madera y cayendo al suelo de piedra con un clangor ensordecedor y resonante. El agua se derramó por la mesa principal, goteando sobre las finas pieles que adornaban el suelo. La música se detuvo. El salón quedó en silencio absoluto. Cientos de ojos se volvieron hacia el príncipe lisiado. Cullen suspiró ruidosamente, un sonido exagerado de profunda molestia. «Por la diosa Silas», se burló Cullen, sacudiendo la cabeza. «Si ni siquiera puedes sostener una copa, ¿cómo esperas sostener una espada? Quizás deberías ser alimentado por las nodrizas en las cámaras inferiores». Las risitas estallaron entre las candidatas a Luna. El alfa Gedeón se frotó las sienes, negándose siquiera a mirar a su hijo mayor. «Que alguien limpie este desastre», gruñó el alfa con desdén. Silas se quedó helado, su rostro enrojecido por una vergüenza oscura y ardiente. Cerró los ojos, su pecho subía y bajaba mientras ordenaba mentalmente a sus piernas inútiles que se movieran, que le permitieran correr, que le permitieran escapar. Pero su cuerpo seguía siendo una prisión. Miró su mano temblorosa, completamente derrotado. Fue entonces cuando Clara Ara dio un paso al frente. Como Omega, sus órdenes eran limpiar el derrame, retirarse y permanecer invisible. Se acercó a la mesa principal con un paño de lino. Pero en lugar de arrodillarse para fregar el suelo como se esperaba, Clara Ara caminó directamente hacia la silla de Silas. El salón observaba en un silencio atónito. Que un Omega se acercara a la realeza sin una orden explícita era una ofensa grave. Clara Ara no miró a Cullen, no miró al alfa, miró directamente a los ojos ambarinos de Silas. De cerca, notó por primera vez que sus ojos no solo estaban enojados, estaban marcados por un profundo dolor crónico. Lenta y deliberadamente, Clara Ara ignoró el agua derramada.
Extendió sus manos pequeñas y llenas de cicatrices, y tomó la mano temblorosa y dominante de Silas entre las suyas. Un jadeo colectivo resonó en el gran salón. Lady Serafina dejó caer su copa de vino. Un Omega tocando a un príncipe alfa sin permiso. Era una sentencia de muerte. Silas se estremeció, sus ojos se abrieron de golpe, mirando a la campesina con asombro. Pero Clara no lo soltó. Su toque era increíblemente suave, pero sorprendentemente firme. Tomó su paño de lino limpio y lenta y respetuosamente secó el agua derramada de sus dedos y su palma. «La copa es demasiado pesada, mi señor», dijo Clara. Su voz era suave, pero en el silencio sepulcral del salón sonó como una campana. «Es un defecto en el diseño del herrero, no suyo». No le habló con piedad, le habló con absoluto respeto. Lo trató no como un mueble roto, sino como un hombre, como su príncipe. Callan golpeó la mesa con los puños, la madera crujió bajo su inmensa fuerza. «¡Sucia Omega!», rugió Callan, sus ojos brillando con el oro de su lobo. «¿Cómo te atreves a ponerle las manos encima? Guardias, arrástrenla al patio y denle 20 latigazos por su insolencia». Dos guardias enormes se adelantaron de inmediato, agarrando a Clara bruscamente por los brazos y levantándola del suelo. Clara no gritó, aunque su rostro palideció de terror. «Deténganse». La palabra no fue un grito, fue una orden baja y gutural que pareció hacer vibrar las mismas piedras del fuerte. Todos se congelaron. Silas tenía las manos agarradas a las ruedas de su silla. Se estaba irguiendo, luchando contra la gravedad y su propia columna rota. No logró ponerse de pie, pero su postura cambió, irradiando una presión repentina y sofocante. Por primera vez en 4 años, el aura distintiva y aterradora de un alfa dominó la sala. Emanaba de Silas en ondas oscuras y pesadas, con olor a ozono y pino aplastado. La presión era tan intensa que los 2 guardias que sostenían a Clara cayeron de rodillas, exponiendo instintivamente sus cuellos en sumisión. «Ella es mi sirvienta», gruñó Silas, sus ojos fijos en su hermano, ardiendo con un peligroso fuego dorado. «Ella me atiende. Si alguien la toca, Callan, te juro por la diosa que me arrastraré por este suelo y te arrancaré la garganta con mis propios dientes». El silencio que siguió fue absoluto. Callan se burló, pero no se movió. Había sentido el poder. El lobo lisiado todavía tenía colmillos. El alfa Gedeón finalmente levantó una mano, rompiendo la tensión. «Basta de este teatro», refunfuñó el alfa. «La chica Omega es reasignada. Servirá exclusivamente en los aposentos del ala oeste. Que se encargue de ti, Silas. Ya que tanto te gusta, quítenlos de mi vista». Silas no dijo una palabra más. Giró su silla con fuerza bruta, las ruedas oxidadas gimieron en protesta, y se dirigió hacia los oscuros pasillos del fuerte. Clara, temblando pero ilesa, rápidamente recogió sus faldas y los siguió hacia las sombras, dejando atrás el resplandeciente y tóxico gran salón. El ala oeste del fuerte de Ironwood era un lugar desolado y gélido. Originalmente construida para invitados de honor, había sido prácticamente abandonada por los sirvientes una vez que Silas fue trasladado allí. Los tapices estaban descoloridos, los hogares estaban fríos y el aire olía a polvo y aislamiento. Clara siguió a Silas a su enorme y tenuemente iluminada alcoba. Él se dirigió al centro de la habitación. De espaldas a ella, sus hombros subían y bajaban con respiraciones pesadas y exhaustas. «Eres una tonta, Omega», dijo Silas, su voz amarga y cruda, despojada de la orden real que había mostrado en el salón. 20 latigazos habrían sanado. Ahora estás atrapada en este mausoleo con un hombre muerto. Clara se quedó cerca de la puerta, retorciéndose las manos, pero su miedo retrocedía rápidamente, reemplazado por una extraña y resuelta calma. Se acercó a la gran chimenea de piedra, agarró un pesado atizador de hierro y avivó expertamente las brasas moribundas, arrojando 3 enormes troncos de roble. El fuego cobró vida, proyectando un cálido resplandor dorado sobre la fría piedra. «Prefiero la quietud de un mausoleo alrededor de ese salón de banquetes, mi señor»,
respondió Clara Ara con ecuanimidad. Silas giró su silla, genuinamente sorprendido. La miró de cerca. No se estaba encogiendo. No estaba llorando. ¿Cuál es tu nombre? Clara Ara, mi señor. Bueno, Clara Ara, me salvaste de una vergüenza momentánea, y por eso protegí tu piel. Nuestras deudas están saldadas. No esperes que sea amable contigo. Ya no soy un hombre amable. Gruñó mientras intentaba mover su peso muerto en la silla. Una mueca aguda de dolor cruzó su rostro. Su mano voló a su espalda baja, masajeando los músculos cerca de su columna. Clara Ara lo observó atentamente. Lo que nadie en el fuerte de Ironwood sabía era que la madre de Clara Ara no había sido una simple sirvienta. Había sido una bruja rural y una maestra sanadora de los profundos pantanos del sur. Una mujer quemada en la hoguera por fanáticos antes de que Clara Ara huyera al norte. Clara Ara había heredado el don de su madre, una profunda comprensión intuitiva de la anatomía, las hierbas y las energías mágicas que fluían por la sangre de los hombres lobo. «El dolor es más agudo justo debajo de la zona lumbar, ¿verdad?», preguntó Clara Ara suavemente, como una barra de hierro al rojo vivo presionando el hueso. Silas entrecerró los ojos. «¿Cómo lo supiste? Los médicos de la manada dijeron que no debería sentir nada. Dijeron que los nervios están muertos. Los médicos de esta manada son carniceros que solo saben coser heridas de espada», afirmó Clara Ara sin rodeos, acercándose. «¿Me permite?» Silas dudó. Su orgullo le gritaba que la echara, pero el dolor era implacable, una agonía diaria que ocultaba a todos. Asintió bruscamente. Clara Ara se colocó detrás de su silla. Puso suavemente sus manos en su espalda baja, justo sobre su gruesa túnica. Cerró los ojos. No solo sintió el músculo, empujó su conciencia más profundamente, buscando el flujo de su espíritu de lobo. Inmediatamente Clara Ara jadeó y retiró las manos como si se hubiera quemado. Silas giró su silla. «¿Qué? ¿Qué pasa?» Los ojos de Clara Ara estaban muy abiertos por la conmoción. Se miró las manos, que temblaban. «Mi señor, hace 4 años, cuando lo emboscaron, mencionaron los médicos qué tipo de armas usaron los renegados. Espadas, lanzas, lo de siempre». Silas frunció el ceño. «¿Por qué?» Clara Ara lo miró, su corazón latiendo contra sus costillas. «Porque su columna no solo está aplastada, Silas, está atada». «¿Atada? ¿De qué estás hablando?» «Magia oscura, específicamente un extracto increíblemente raro y muy concentrado de acónito negro y belladona», susurró Clara Ara, aterrorizada de quién podría estar escuchando. Estaba impregnado en la hoja que lo golpeó en la espalda. No solo cortó sus nervios físicos, creó un bloqueo mágico necrótico alrededor de su columna. Está sofocando activamente su espíritu de lobo, manteniéndolo atrapado e inactivo. Ese dolor ardiente que siente es su lobo luchando constantemente contra un veneno que se ha estado filtrando lentamente en su sistema durante 4 años. Silas se quedó helado. La sangre se le fue del rostro. Veneno. Pero los renegados son salvajes. No tienen acceso a magia oscura de alto nivel. Ese tipo de veneno solo puede ser obtenido por alguien con inmensa riqueza y conexiones reales. Terminó Clara Ara por él. La revelación los golpeó a ambos al mismo tiempo, suspendida en el aire como la hoja de una guillotina. La emboscada no había sido una escaramuza fronteriza al azar. Había sido un intento de asesinato. Alguien dentro del fuerte de Ironwood, alguien con riqueza y poder, había orquestado el ataque para asegurarse de que Silas nunca tomara el trono de Alfa. «Kalin», susurró Silas, su voz temblando con una rabia repentina y venenosa. «O quizás mi propio padre». Clara Ara cayó de rodillas frente a su silla, mirando su rostro devastado. «Mi señor, si es una atadura mágica, significa que el daño físico en su columna podría haberse curado hace años. Es solo el veneno lo que lo mantiene paralizado». Silas la agarró por los hombros, su agarre desesperado y apretado. «¿Me estás diciendo que podría volver a caminar?» «No lo sé», dijo Clara Ara honestamente, su voz firme. «Pero conozco las hierbas, conozco la medicina antigua.
Si puedo extraer el veneno, podríamos despertar a su lobo, pero debemos hacerlo en absoluto secreto. Si quien quiera que le hizo esto descubre que se está curando, la próxima vez no usarán veneno. Simplemente le cortarán el cuello. Silas miró a la humilde Omega, la sirvienta que el resto del mundo había ignorado. En sus ojos no vio piedad, vio la resolución de una guerrera. Entonces comenzamos esta noche, juró Silas. La curación del príncipe Silas no ocurrió con un milagroso destello de luz o un hechizo suave e indoloro. Fue una batalla agotadora y agonizante, librada en plena noche, oculta tras las gruesas puertas de roble del ala oeste. Durante semanas, mientras el resto del fuerte de Ironwood bebía, festejaba y apostaba sobre qué dama noble elegiría Callan como su luna, Clara trabajaba en las sombras. Utilizó el conocimiento prohibido de su madre, escapando de las murallas de la fortaleza al amparo de la oscuridad para buscar hierbas en los traicioneros pantanos de Blackwood. Para añadir credibilidad y potencia a sus remedios, Clara se basó en la alquimia botánica antigua y real. Descubrió que el veneno que ataba a Silas era una variante concentrada de magia oscura de acónito feroz, la cepa más letal de acónito mezclada con atropa belladona. Era un collar químico diseñado para paralizar el sistema nervioso y suprimir la mutación lupina en la sangre. Para romperlo, Clara tuvo que actuar como una toxicóloga. Cada noche, al dar la medianoche, Clara hervía calderos de raíces de Angélica arcangélica, carbón activado de sauce y cardo mariano triturado. Empapaba gruesos vendajes de lino en el emplasto hirviente y maloliente, y los aplicaba directamente en la base de la columna de Silas. El proceso era una pura tortura para el alfa caído. «Respire, mi señor. Debe respirar a través del dolor», lo animaba Clara. Una noche muy fría a finales de noviembre. El fuego del hogar proyectaba profundas sombras danzantes sobre la espalda desnuda y llena de cicatrices de Silas. Silas se aferraba al poste de hierro de la cama, sus nudillos blancos, su mandíbula tan apretada que sus dientes amenazaban con romperse. A medida que el calor medicinal penetraba en su piel, luchaba agresivamente contra el veneno residual. Su cuerpo reaccionaba violentamente. El sudor le corría por la cara, y sus músculos se contraían incontrolablemente mientras las terminaciones nerviosas inactivas eran forzadas a volver a la vida. «Se siente como vidrio líquido en mis venas», dijo Silas entre dientes, un gruñido bajo y gutural vibrando en su pecho. Era un sonido que no había hecho en 4 años, el inconfundible rugido de un lobo que intenta salir a la superficie. Clara le secó la frente con un paño fresco y húmedo. Su toque estaba completamente desprovisto del miedo sumiso que se suponía que un omega debía mostrar a un alfa. «El vidrio es el veneno rompiéndose, Silas», susurró, abandonando el formal «mi señor» en la intimidad de su secreto compartido. «Tu lobo está hambriento, está luchando por alcanzarte. Déjalo luchar». A medida que las noches se convertían en semanas, la dinámica entre ellos cambió profundamente. Silas ya no veía a una humilde sirvienta fregando sus suelos. Vio a una mujer brillante y ferozmente decidida que arriesgaba la soga del verdugo para salvarle la vida. Clara, a su vez, vio más allá del príncipe amargado y roto. Vio a un hombre de inmensa fuerza de voluntad, un verdadero líder que soportaba un dolor inimaginable en silencio para que su manada no lo viera sangrar. El primer avance ocurrió en la víspera de la primera nevada. Clara estaba masajeando un pesado ungüento con aroma a pino en sus pantorrillas, tratando de estimular el flujo sanguíneo a los músculos atrofiados. Silas miraba el fuego, exhausto. De repente, Clara sintió una sacudida nítida y distintiva bajo sus manos. Se congeló. Miró su pierna derecha. «¿Hiciste eso?», preguntó Clara, su voz temblorosa. Silas frunció el ceño mirando por encima de su hombro. «¿Hacer qué?». «Intenta mover el pie, solo los dedos. Concéntrate por completo en el fuego y dile a tus dedos que apunten hacia él». Silas cerró los ojos. La concentración dibujó duras líneas en su rostro. Visualizó las vías neuronales, exigiendo a su cuerpo que obedeciera la orden de su alfa.
Durante un largo y sofocante minuto, no pasó nada. Silas dejó escapar un suspiro de derrota. No sirve de nada, Clara. El daño, sacudida, fue pequeña, fue errática. Pero el dedo gordo del pie de Silas se curvó claramente hacia adentro. Silas se quedó mirando su pie, sus ojos ambarinos muy abiertos con una mezcla de terror y un abrumador e increíble asombro. Una sola lágrima se escapó, deslizándose por su mejilla llena de cicatrices. Extendió la mano, temblorosa, y agarró el brazo de Clara. No habló, pero el agarre de su mano transmitió 1000 palabras de gratitud. La jaula de hierro se estaba oxidando. El rey estaba despertando. Pero su secreto no estaba tan seguro como creían. En los altos corredores del fuerte, Lady Serafina de la casa Sterling empezaba a sospechar. Serafina no era tonta. Era una maestra del espionaje medieval. Había notado el leve y amargo olor a hierbas hervidas que se adhería a los toscos vestidos de lino de la Omega. Había notado cómo el color de Silas estaba volviendo, cómo las oquedades de sus mejillas se estaban llenando. Una tarde, Serafina interceptó al médico Gregory, el oficial médico jefe de Ironwood, en los jardines del claustro. «Dime, Gregory», ronroneó Serafina, deslizando una pesada bolsa de monedas de oro en el bolsillo del médico. ¿Es médicamente posible que una columna vertebral seccionada se regenere? El médico Gregory palideció. Sus ojos se movían nerviosamente. Imposible, mi señora. El príncipe está permanentemente lisiado. Vi las heridas yo mismo. Y el veneno que Kalin compró en el mercado negro del sur, el acónito, ¿está seguro de que se administró correctamente hace 4 años? Presionó ella, su voz un susurro mortal. Gregory asintió frenéticamente. Sí, la hoja estaba empapada en él. Debería estar muerto. Que haya sobrevivido es un testimonio de su extraña vitalidad. Serafina sonrió fríamente. Ahora poseía el secreto más peligroso de Oak Haven. Kellyn era un traidor a su propia sangre. Pero más importante aún, si Silas se estaba curando, todo el panorama político estaba a punto de romperse violentamente. Solo tenía que decidir en la cama de qué hermano le garantizaría la corona. Diciembre llegó con una ventisca brutal y aullante que enterró el fuerte de Ironwood bajo casi 1 metro de nieve. Era la semana de la caza del solsticio de invierno, la tradición más sagrada y bárbara de las manadas de hombres lobo. Durante 3 días, el alfa y sus guerreros más fuertes cazarían enormes lobos huargos en los bosques helados para demostrar su dominio a la diosa. También era el evento donde Kalin pretendía anunciar oficialmente a Lady Beatrice como su luna, solidificando formalmente su posición como el heredero indiscutible antes de que el Alfa Gedeón se retirara. El fuerte estaba en un frenesí de preparación. Se afilaban las armas, se sacaban pesadas pieles de las bodegas y las perreras aullaban continuamente. Silas y Clara aprovecharon el caos. Silas ya era capaz de mantenerse en pie por sí mismo durante varios minutos seguidos, aunque caminar todavía requería que Clara lo apoyara pesadamente. Sus músculos gritaban, reconstruyéndose a un ritmo sobrenatural acelerado a medida que su espíritu de lobo curaba rápidamente la atrofia física. Pero el tiempo se había agotado oficialmente. En la víspera de la caza, a Clara se le encargó traer sábanas limpias de las lavanderías inferiores. Mientras pasaba apresuradamente por la armería, escuchó voces susurrantes y urgentes que se filtraban por una puerta de madera agrietada. Apoyó la espalda contra el muro de piedra helada, conteniendo la respiración. Eran Kalin y el médico Gregory. Lady Serafina lo sabe, susurraba Gregory, su voz temblando de pánico. Preguntó por el veneno. Kalin, si le dice a tu padre que orquestamos la emboscada, que lisiate a tu propio hermano para robar el título de Alfa, Gedeón nos desollará vivos a ambos. La sangre de Clara se heló por completo. Sus peores temores se confirmaron. Ya no era solo una sospecha. Kalin era el arquitecto de la destrucción de Silas. «Cálmate, viejo tonto patético», siseó Kalin. «Serafina no dirá una palabra. Quiere ser una reina, no un cadáver. Pero no podemos dejar cabos sueltos.
Silas ha vivido demasiado tiempo como una mancha en mi legado. De todos modos, ¿qué sugieres? Esta noche, mientras la manada está borracha y celebrando la víspera de la caza, irás al ala oeste, ordenó Kalin. Toma un barril de brea, cierra las pesadas puertas de roble desde fuera y quema el ala hasta los cimientos. Diremos que el tonto lisiado derribó un brasero mientras dormía. Un accidente trágico e inevitable. Clarahara no esperó a oír una palabra más. Dejó caer su cesta de sábanas y corrió. Corrió a toda velocidad por los laberínticos pasillos del fuerte, sus pulmones ardiendo, sus pies descalzos golpeando la piedra helada. Tenía que llegar a Silas, tenía que sacarlo. Si las puertas se cerraban desde fuera, serían asados vivos. Irrumpió en la alcoba de Silas, cerrando la pesada puerta de golpe tras ella y echando el cerrojo de hierro. Silas estaba sentado en el borde de su cama, completamente vestido con su túnica de cuero oscuro, sosteniendo un pesado mandoble de hierro sobre su regazo. Había estado practicando el agarre, sus brazos abultados con una fuerza recién recuperada. Levantó la vista, alarmado por el pánico absoluto de Clarahara. «Clarahara, ¿qué pasa?» «Tenemos que irnos ahora», jadeó Clarahara, corriendo a su lado y pasando su brazo por encima de su hombro. «Kalin lo sabe, él y Gregory vienen a quemar el ala oeste esta noche. Van a encerrarnos». Los ojos ambarinos de Silas se endurecieron hasta convertirse en esquirlas de hielo dorado. Un gruñido bajo y aterrador brotó de su garganta. El sonido hizo vibrar el suelo. La última pieza del rompecabezas había encajado. Su propio hermano. «No», gruñó Silas. No intentó levantarse con su ayuda. Apartó a Clarahara suavemente. Silas plantó sus pies descalzos en el suelo de piedra. Agarró la empuñadura de su mandoble con la mano derecha. Cerró los ojos y por primera vez en 4 años se rindió por completo al violento e infernal furor del lobo alfa que llevaba dentro. La transformación fue terriblemente hermosa. El sonido de huesos crujiendo y realineándose resonó en la cámara. Silas soltó un rugido de agonía absoluta y poder puro y sin adulterar, mientras los últimos restos del veneno de magia negra eran incinerados por el puro calor de su lobo despertando. Ante los ojos de Clarahara, Silas se puso de pie. No se tambaleó, no tembló. Se irguió en toda su imponente altura de casi 2 metros. Una aterradora montaña de músculo, venganza y autoridad real. El aire en la habitación se volvió instantáneamente pesado, cargado con las sofocantes y dominantes feromonas de un verdadero alfa indiscutible. Pasos pesados y apresurados resonaron en el pasillo de piedra exterior. El sonido de una pesada llave deslizándose en la cerradura desde el exterior sonó ominosamente. Luego, el olor a azufre y brea comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. El médico Gregory había llegado para hacer el trabajo sucio de Kalin. Silas miró sus propias piernas. Una oscura sonrisa depredadora se dibujó en sus labios. Miró a Clarahara. Sus ojos brillaban completamente dorados. «Quédate detrás de mí, mi valiente Omega», ordenó Silas, su voz superpuesta con la doble resonancia de hombre y bestia. «Es hora de que asista al festín del solsticio». Con un único movimiento explosivo, Silas levantó su mandoble y lo blandió con una fuerza devastadora contra las pesadas puertas de roble. Las pesadas puertas de roble del ala oeste no se rompieron sin más. Explotaron hacia afuera en una violenta lluvia de madera astillada y hierro retorcido. El médico Gregory, que acababa de terminar de verter una gruesa y maloliente línea de brea negra a través del umbral, chilló cuando un enorme fragmento de roble se clavó en el muro de piedra a escasos centímetros de su cara. Retrocedió a trompicones, resbalando en su propia mezcla inflamable. Su antorcha cayó de sus manos temblorosas y se apagó en un charco de nieve derretida. A través del polvo y los escombros apareció Silas. Era una visión aterradora de poder resucitado. Durante 4 años, la manada solo lo había conocido como una figura encorvada y rota en una silla oxidada. Ahora se erguía en toda su imponente altura, su túnica de cuero oscuro tensada sobre hombros muy musculosos,
y su mandoble descansaba casualmente contra su clavícula. Pero fueron sus ojos los que paralizaron al médico. Ya no eran el ámbar apagado de un hombre derrotado. Eran de un oro radiactivo y cegador que ardía con la furia desenfrenada de un alfa cuya estirpe había sido traicionada. Gregory abrió la boca para gritar pidiendo a los guardias. Pero antes de que pudiera escapar un sonido, Silas se movió con una velocidad sobrenatural. Su gran mano se cerró alrededor de la garganta del médico, levantando al hombre mayor del suelo con una fuerza brutal y sin esfuerzo. ¿Ibas a alguna parte, Gregory?, susurró Silas, su voz un letal ronroneo vibrante que resonó en el oscuro pasillo. «Mi señor, mi príncipe, por favor», jadeó Gregory, sus piernas pateando inútilmente en el aire, sus manos arañando el agarre de hierro de Silas. «Yo solo me lo ordenaron», amenazó a mi familia. Clara atravesó la puerta en ruinas, ajustándose su tosco chal de lana alrededor de los hombros. Miró la brea derramada y la antorcha desechada. Si hubieran tardado un momento más, toda el ala habría sido un infierno. Sintió un sudor frío recorrerle el cuello. Pero al mirar a Silas, de pie como un dios de la guerra, su miedo se evaporó en asombro. «¿Quién te lo ordenó?», exigió Silas, apretando lo suficiente para que los ojos del médico se salieran de sus órbitas. «Kalin». Gregory sollozó, lágrimas abriendo surcos en el hollín de su rostro. Lord Kalin y Lady Serafina del linaje Sinclair. Sabían sobre el veneno, el acónito de los mercados negros del sur. Kalin pagó por la emboscada hace 4 años. Quería asegurarse de que nunca pudieras invocar los acuerdos de Windsor y reclamar el trono. Los acuerdos de Windsor eran los antiguos tratados sagrados que gobernaban la alta nobleza de los hombres lobo, dictando que solo un alfa físicamente completo podía gobernar. Kalin no solo había planeado un asesinato, había manipulado las leyes más altas de su especie. Silas dejó caer al médico al suelo de piedra. Gregory se desplomó, tosiendo y jadeando en busca de aire. «Átale las manos», ordenó Silas a Clara, sin apartar la vista del hombre patético. «Usa las cuerdas gruesas de los tapices. Viene con nosotros». Clara se movió rápidamente, sus manos diestras y completamente firmes. Arrancó un grueso cordón de terciopelo de la pared y ató las muñecas de Gregory firmemente a su espalda. «¿A dónde vamos, Silas?», preguntó Clara, su voz tranquila pero resuelta. Silas volvió su mirada dorada hacia el pesado y distante retumbar de música y risas estridentes que resonaban desde el otro lado de la fortaleza. El festín del solsticio estaba en pleno apogeo. «A arruinar una coronación», respondió Silas, una sonrisa oscura y salvaje extendiéndose por su rostro. Mientras tanto, en el gran salón, la atmósfera estaba cargada de carne asada, cerveza derramada y el sofocante aroma de las maniobras políticas. El alfa Gedeón se sentaba pesadamente en su trono, con aspecto viejo y profundamente cansado. Debajo de él, Kalin presidía la corte. El príncipe más joven estaba envuelto en una magnífica capa de piel de lobo huargo blanco, un símbolo de su inminente ascensión. Lady Beatrice estaba a su lado, su mano descansando posesivamente sobre el pecho de Kalin. «Por el futuro alfa de Ironwood», brindó en voz alta, levantando un enorme cáliz de plata. «Que su reinado sea rápido, sangriento y glorioso». El salón estalló en un aplauso ensordecedor. Las jarras chocaron y los señores de alta cuna golpearon con los puños las largas mesas de madera. Kalin bebió profundamente, sus ojos recorriendo la sala, notando en silencio que Gregory aún no había regresado. «Bien», pensó, «el trabajo está hecho. La vergüenza lisiada finalmente es ceniza». Pero los vítores murieron abruptamente en las gargantas de la nobleza. Comenzó como un murmullo bajo en la parte trasera del salón, cerca de las grandes entradas de hierro forjado. Los guardias apostados allí habían caído inexplicablemente de rodillas, sus cabezas inclinadas, exponiendo sus cuellos en una muestra involuntaria de sumisión absoluta. Luego se oyó un sonido. Toc, toc, toc. Era el pesado y rítmico golpeteo de botas de cuero contra el suelo de piedra. La multitud se abrió como el mar rojo.
Estallaron susurros, que rápidamente se convirtieron en jadeos de pura e inalterada conmoción. Lady Serafina dejó caer su copa de vino, el líquido rojo se hizo añicos y sangró sobre las pálidas piedras. Lady Beatriz dio un paso tambaleante hacia atrás, con la mandíbula completamente desencajada. Marchando por el centro del gran salón estaba el príncipe Silas. Caminaba, no cojeaba, no se arrastraba, sino que avanzaba con la gracia depredadora de un depredador alfa. Su mandoble estaba desenvainado, el acero pulido brillando a la luz de las velas. Detrás de él caminaba Clara, la humilde Omega, sosteniendo una cuerda que arrastraba a un médico lloroso y magullado, Gregory. El alfa Gedeón se levantó de un salto de su trono, derribando su copa. Su cabello plateado prácticamente se erizó. Silas, susurró el viejo rey, su voz quebrada por una mezcla de incredulidad y una repentina y aterradora comprensión. Por la diosa. ¿Cómo? El rostro de Kalin perdió todo color. Parecía un hombre que acababa de ver a un fantasma salir de su tumba. Tropezó hacia atrás, chocando con la mesa principal. ¡Es un truco!, rugió Kalin, su voz aguda por el pánico repentino. Magia oscura. Está poseído por un demonio de los pantanos. Silas se detuvo en el centro de la sala. No gritó, no lo necesitaba. Simplemente desató todo el peso sofocante de su aura de alfa. La presión del aire en la sala cayó inmediatamente. Varios lobos más débiles entre la multitud se desmayaron, mientras que el resto cayó de rodillas, completamente incapaces de soportar el antiguo poder dominante que irradiaba del verdadero heredero. La única magia oscura en esta fortaleza, habló Silas, su voz llegando claramente a cada rincón del salón en silencio sepulcral, fue el veneno de acónito, comprado en el mercado negro e impregnado en las hojas de los renegados que me emboscaron hace 4 años. Un veneno pagado con el oro de Ironwood. El salón estalló en jadeos caóticos. ¡Mentiras!, gritó Kaelin, desenvainando su propia hacha de batalla masiva. ¡Tú, lisiado anormal, te atreves a acusarme! Silas tiró de la cuerda, arrastrando a Gregory hacia adelante. El médico cayó de rodillas ante el trono del alfa, sollozando histéricamente. Díselo, ordenó Silas. Es verdad, gimió Gregory, presionando su frente contra el frío suelo de piedra. Lord Kalin pagó por la emboscada. Él suministró el veneno para mantener al príncipe Silas paralizado. Y esta noche me ordenó quemar el ala oeste con el príncipe encerrado dentro para cubrir sus huellas. Lady Serafina de la casa Sinclair también sabía de esta traición. Todos los ojos en la sala se clavaron en Lady Serafina, que de repente parecía muy pequeña en sus sedas carmesí. Abrió la boca para defenderse, pero el alfa Gedeón levantó una mano temblorosa, silenciando a toda la sala. Gedeón miró a Kalin, su hijo menor, su supuesto orgullo y alegría. Luego miró a Silas, su primogénito, el hijo que había descartado y dejado pudrirse en las sombras. La pura gravedad de su propio fracaso como padre y rey golpeó a Gedeón como un golpe físico. Kalin, susurró Gedeón, su voz peligrosamente baja. ¿Es esto cierto? ¿Derramaste tu propia sangre por una corona? Kalin miró a su alrededor. Vio el asco en los ojos de los nobles. Vio a Lady Beatriz alejándose lentamente de él. Acorralado, su pánico se convirtió en una rabia violenta y salvaje. ¡Sí!, rugió Kalin, sus ojos brillando dorados, sus colmillos extendiéndose mientras su lobo luchaba por salir. Lo hice y lo volvería a hacer. Era débil. Se dejó llevar en una trampa. La manada necesita un guerrero, no un erudito que lee viejos tratados. Yo soy el más fuerte. Yo soy el alfa. Silas dio un paso adelante, su mandoble descansando ligeramente en su agarre. Miró a su hermano con nada más que una fría y absoluta piedad. La fuerza no se mide por la sangre que derramas en las sombras, hermano, dijo Silas suavemente. Se mide por lo que soportas en la oscuridad. Y yo he soportado suficiente. Silas clavó su espada en el suelo y miró a su padre. Por las leyes de los acuerdos de Windsor y los antiguos linajes de Oak Haven, yo, Silas de Ironwood, invoco el derecho de hierro.
Desafío a este traidor por el derecho de sucesión, el título de Alfa y su propia vida. Una respiración colectiva y estremecedora fue tomada por toda la corte. El derecho de hierro era un duelo a muerte. No había rendición. No había interferencia. El Alfa Gedeón cerró los ojos. Una lágrima escapó por su mejilla curtida. El desafío es reconocido, proclamó el viejo rey pesadamente. Despejen el salón. Que la diosa decida el destino de Ironwood. Las altas mesas del gran salón fueron empujadas violentamente contra los muros de piedra, creando una arena masiva e irregular en el centro de la sala. Copas de vino se volcaron, derramando charcos carmesí sobre las pálidas losas que se parecían demasiado a la sangre que estaba a punto de ser derramada. Las candidatas a Luna, que una vez competían por la atención de Kalin con sonrisas depredadoras, ahora se acurrucaban en los rincones oscuros del salón, sus rostros blancos como la tiza por el terror. La música había muerto, reemplazada por el silencio sofocante y ensordecedor de una manada esperando una masacre. Clara se paró cerca del frente del círculo de espectadores formado apresuradamente, su tosco chal de lino apretado sobre su pecho. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Captó la mirada de Silas antes de que él entrara por completo en el centro del improvisado ruedo. En medio del caos, su mirada encontró la de ella, un ancla momentánea de calidez dorada. Le dio un único, casi imperceptible asentimiento. Era un voto silencioso e inquebrantable. No caeré. Kalin se quitó sus pesadas pieles ceremoniales de lobo huargo blanco, arrojándolas descuidadamente a los juncos sucios. Se arrancó la túnica de seda por la cabeza, revelando un torso masivo y lleno de cicatrices que brillaba con un insalubre brillo de sudor frío. Era un hombre colosal, sus músculos abultados con una tensión antinatural y temblorosa. Blandía una enorme hacha de batalla de doble hoja forjada en acero oscurecido, balanceándola en arcos amplios y erráticos que hendían el aire con un amenazador silbido hueco. El príncipe más joven caminaba por el borde del círculo como un perro rabioso. Su pecho subía y bajaba, sus ojos se movían frenéticamente, mientras la realidad de su desenmascaramiento se asentaba. Silas, sin embargo, permaneció exactamente como estaba. No se quitó su túnica de cuero oscuro. Simplemente se llevó la mano al hombro y desenvainó su mandoble. El lento siseo metálico del acero pulido, deslizándose contra el cuero, pareció resonar en las vigas. No parecía enojado. Parecía completamente, aterradoramente tranquilo. Era la quietud letal de un depredador alfa que había pasado 4 años encerrado en una jaula estudiando a sus captores. Voy a terminar lo que esos renegados del sur empezaron. Silas, escupió Kalin, su voz quebrada por una potente mezcla de miedo y adrenalina. La saliva voló de sus labios mientras apuntaba la pesada cabeza del hacha hacia su hermano mayor. Voy a cortarte esas piernas nuevas. Alimentaré a los perros de caza con tus huesos y quemaré a esa bruja Omega en la hoguera. Con un rugido ensordecedor y salvaje que sacudió el polvo de los candelabros de hierro, Kalin cargó. Las pesadas tablas del suelo y las losas gimieron bajo el inmenso peso de Kalin al correr. Acortó la distancia en una fracción de segundo, balanceando la pesada hacha de batalla en un brutal arco horizontal dirigido directamente a las costillas de Silas. La pura fuerza cinética detrás del golpe estaba diseñada para destrozar armaduras y partir a un hombre por la mitad. Pero Silas ya no era el hombre que recordaban, ni estaba simplemente curado. Los años de dolor inimaginable, la quema incesante de la magia oscura y la insoportable alquimia botánica que Clara había realizado habían alterado fundamentalmente su fisiología. Era más rápido, más agudo, sus reflejos perfeccionados por 4 años de luchar una guerra interna invisible contra el veneno. Silas se agachó limpiamente bajo la hoja del hacha, sintiendo el violento desplazamiento de aire alborotar su cabello oscuro. Pivotó sobre sus piernas recién restauradas, los músculos increíblemente firmes, anclados por la magia antigua que Clara había despertado en su linaje.
Mientras Callan se excedía, Silas levantó el pesado pomo de acero de su mandoble, golpeando hacia arriba y alcanzando a Callan directamente debajo de la mandíbula con un crujido repugnante. Callan gruñó con profunda sorpresa, tropezando hacia atrás, escupiendo una bocanada de sangre sobre la piedra. Pero su rabia eclipsó por completo su dolor. Giró salvajemente, bajando el hacha en un devastador golpe por encima de la cabeza, utilizando cada onza de su fuerza gravitacional bruta. Silas no esquivó esta vez, levantó su mandoble horizontalmente, atrapando el mango de madera del hacha descendente justo debajo de la cabeza de acero. El impacto resonó en el gran salón como un trueno. Una brillante lluvia de chispas naranjas estalló en el aire mientras las armas se rozaban. Callan enseñó los colmillos, presionando con todo su inmenso peso, tratando de poner a Silas de rodillas. «Eres débil», gruñó Callan, su rostro a centímetros del de Silas, su aliento caliente y apestando a pánico. «Siempre has sido el débil». Silas miró a los ojos maníacos de su hermano, su propia mirada dorada completamente inquebrantable. Sintió la inmensa presión sobre su columna, pero el hueso aguantó. El veneno se había ido. «Y tú no eres más que un niño mimado haciendo una rabieta violenta», susurró Silas fríamente. Con una repentina explosión de fuerza cinética, Silas giró sus muñecas, angulando su hoja para deslizar el hacha de batalla inofensivamente hacia abajo y clavarla en el suelo de piedra, enterrando la cabeza del hacha profundamente en la roca. Antes de que Callan pudiera liberar su arma, Silas clavó su pesada bota de cuero directamente en el pecho de Callan, lanzando al príncipe más joven hacia atrás para estrellarse pesadamente contra un pilar de madera. La multitud jadeó colectivamente, retrocediendo mientras el cuerpo de Callan astillaba la madera. Callan se puso de pie a trompicones, con la nariz rota y goteando sangre oscura sobre sus labios. Se dio cuenta con un horror creciente de que no podía vencer a Silas con acero. Estaba completamente superado en habilidad y compostura. Consumido por una rabia salvaje y desquiciada, la humanidad de Callan se desvaneció por completo. Soltó el mango de su hacha encajada. El horrible sonido húmedo de huesos rompiéndose, alargándose y realineándose llenó el salón. Un tosco pelaje negro medianoche brotó de su piel. En cuestión de segundos agónicos, un lobo huargo enorme y monstruoso apareció donde había estado el príncipe. Era del tamaño de un caballo de guerra. Sus ojos brillaban con una furia maníaca y desenfrenada. Sus mandíbulas goteaban saliva oscura. El lobo negro soltó un aullido espeluznante y se abalanzó, lanzándose desde el suelo con las cuatro patas, apuntando sus enormes mandíbulas aplastantes directamente a la garganta de Silas. «¡Silas!», gritó Clara, su voz rasgando el silencioso salón, incapaz de contener su absoluto terror. Pero Silas no se transformó para igualarlo. Hizo algo que desafiaba toda lógica del combate de hombres lobo. Dejó caer su mandoble. El acero resonó inútilmente contra las piedras mientras la enorme bestia de cientos de kilos se abalanzaba por el aire hacia él. Silas se adentró directamente en el ataque. Levantó los brazos y atrapó al lobo por su grueso y musculoso cuello, sus dedos hundiéndose profundamente en el pesado pelaje negro. El puro y aterrador impulso de la bestia se estrelló contra Silas, empujándolo hacia atrás. Sus botas patinaron bruscamente sobre el suelo de piedra, dejando profundas quemaduras de fricción oscuras en la roca, pero su espalda permaneció perfectamente recta. Su columna recién forjada no se dobló. Con un rugido gutural que empequeñeció el gruñido de la bestia, Silas aprovechó el núcleo absoluto y sin filtrar de su espíritu. Canalizó la totalidad de su aura de alfa. Sus ojos ardían como soles gemelos, proyectando una luz dorada y etérea sobre la arena ensangrentada. La presión del aire en la sala cayó tan violentamente que las antorchas que bordeaban las paredes parpadearon y casi se apagaron. El olor a pino aplastado y ozono se volvió completamente sofocante. Silas giró su torso, usando el propio impulso aterrador de Callan en su contra, y estrelló al enorme lobo huargo negro violentamente contra el suelo.
El impacto hizo añicos las losas debajo de ellos en un patrón de telaraña. Antes de que Callan pudiera debatirse o recuperarse, Silas dejó caer su pesada rodilla directamente sobre la caja torácica del lobo, inmovilizando a la bestia en el suelo con el peso inamovible de una montaña. Silas envolvió ambas manos desnudas alrededor de la garganta del lobo huargo, cortándole el aire, inmovilizándolo en la posición definitiva e innegable de sumisión canina. El lobo negro se debatió violentamente, sus garras afiladas como navajas rasgando profundos surcos en la piedra junto a las piernas de Silas. Pero el agarre de Silas era como un tornillo de banco. La presión dominante que irradiaba de Silas no era solo física, era un peso mágico antiguo diseñado para quebrar la voluntad de un retador. «¡Sométete!», rugió Silas. La voz no era del todo humana. Estaba superpuesta con la doble resonancia de hombre y bestia alfa, resonando en las almas mismas de cada hombre lobo en la sala, vibrando en sus dientes y huesos. El lobo negro se ahogó, sus ojos dorados se pusieron en blanco. Pateó una última vez, una sacudida débil y patética de sus patas traseras antes de quedar completamente flácido, gimoteando un sonido agudo y lastimero de derrota total y aplastante. El espíritu del lobo de Callan simplemente se quebró bajo el peso aplastante de la justa dominación de Silas. Lenta y dolorosamente, el pelaje negro retrocedió. Los huesos volvieron a su lugar. La monstruosa bestia se transformó de nuevo en la forma humana desnuda, ensangrentada y violentamente llorosa de Callan. Silas se levantó, erguido sobre su hermano roto. El gran salón estaba tan agónicamente silencioso que el único sonido era la respiración entrecortada y sollozante de Callan y el goteo de su sangre sobre el suelo en ruinas. El Alfa Gedeón, que parecía haber envejecido 10 años en el lapso de 10 minutos, bajó lentamente de la mesa principal. Sus hombros estaban caídos. Su corona parecía pesada sobre su cabello plateado. «Termina con esto, Silas», ordenó suavemente el viejo rey, su voz temblando con una mezcla de dolor y orgullo. Sacó una daga ornamentada con empuñadura de plata de su cinturón y se la tendió a su hijo mayor. «Por las leyes sagradas del derecho de hierro, el retador ha caído. Debes quitarle la vida para sellar la sucesión». Silas miró la reluciente daga de plata. Miró a Callan, que estaba acurrucado en posición fetal, llorando en sus manos ensangrentadas, una sombra patética y hueca del príncipe arrogante que se había burlado de él durante años. Luego, Silas giró la cabeza y miró a Clara. Ella estaba al borde de la ruina, sus ojos muy abiertos, brillando con lágrimas no derramadas. No lo miraba con miedo. Lo miraba con una confianza completa e inquebrantable, aceptando en silencio cualquier hombre que él eligiera ser. En este momento definitorio, Silas tomó la daga de plata de la mano temblorosa de su padre, la volteó expertamente, atrapándola por la hoja, y la arrojó violentamente al otro lado de la sala. Golpeó un pesado pilar de roble con un fuerte «tac», incrustándose profundamente en la madera, vibrando con fuerza cinética. «No soy un carnicero», declaró Silas, su voz resonando con una autoridad absoluta e inquebrantable. «No construiré mi reinado sobre la sangre de mi propia familia, por muy contaminada que esté». Miró a Callan, sus ojos desprovistos de odio, conteniendo solo una fría piedad. «Callan de Ironwood, por la presente quedas despojado de tus títulos reales, tus tierras, tu riqueza y tu derecho a portar nuestro escudo. Quedas desterrado a las heladas tierras muertas. Si alguna vez te ven a menos de 100 millas de esta fortaleza, los guardias fronterizos tienen órdenes permanentes de dispararte a la vista». Silas se volvió para dirigirse a la temblorosa nobleza, los médicos, los guardias y su padre. El reinado de la crueldad, las traiciones y las sombras en esta manada ha terminado para siempre. Hoy salimos a la luz, o no salimos en absoluto. Callan fue levantado bruscamente por 4 enormes guardias, arrastrado fuera del centro del salón, gritando y llorando hacia la fría e implacable noche de invierno. El Alfa Gedeón miró a su hijo mayor, una lágrima solitaria escapando por su mejilla curtida.
Reconociendo la verdad innegable del momento, el viejo rey, lenta y pesadamente, se arrodilló. Siguiendo el ejemplo de su antiguo rey, toda la corte, los orgullosos y arrogantes señores, las vanidosas candidatas a luna, los guerreros endurecidos y los sirvientes temblorosos cayeron de rodillas como uno solo. Un mar de cabezas inclinadas llenó el gran salón, presionando sus frentes contra la piedra en absoluta reverencia. El verdadero Alfa finalmente había regresado. Un mes después, el fuerte de Ironwood se había transformado. Las sombras del engaño fueron purgadas y, bajo el gobierno del Alfa Silas, la manada floreció. La gran selección fue disuelta formalmente, para furia de los señores de alta cuna, pero nadie se atrevió a desafiar al Alfa recién coronado. En el gran patio, bajo el pálido sol de invierno, Silas se paró ante su manada. Estaba envuelto en la capa real azul medianoche del Alfa, luciendo en todo como el gobernante legendario que las profecías habían prometido. Pero cuando llegó el momento de anunciar a su luna, no miró hacia las casas nobles. Bajó los escalones de piedra y se detuvo ante una mujer con un hermoso y sencillo vestido de un profundo verde bosque. Clara, buscaban reinas vestidas de oro y traición, dijo Silas a su gente, tomando las manos callosas y llenas de cicatrices de Clara entre las suyas. Pero una verdadera luna no gobierna con crueldad, gobierna con coraje, sabiduría y un corazón fiero e inquebrantable. Silas le dio un beso en los nudillos, sus ojos dorados llenos de profunda reverencia. Ella me salvó la vida, salvó mi alma, y es la única mujer que se sentará a mi lado. La manada estalló en un aullido ensordecedor y jubiloso, aceptando a su nueva luna. Habían ignorado al hijo discapacitado y habían despreciado a la humilde Omega, pero juntos habían destrozado la oscuridad, demostrando que el verdadero poder no reside en la sangre que derramas, sino en las piezas rotas que vuelves a unir.